los invité a mis alumnos, así que ya te están escuchando. Y bueno, vamos a comenzar para no hacerte dilatar tu tiempo. Tranquilo, tranquilo. En primer lugar, decirte, soy Pedro Córdoba, este es mi curso de comunicación política en la Universidad San Ignacio de Loyola de Lima, Perú. Buenísimo. Y para mi curso de justamente de comunicación política, la segunda parte del semestre, porque aquí estamos ya en la segunda parte, que es virtual, básicamente estamos usando una lectura que existe en la Universidad Austral, que se llama la comunicación gubernamental como comunicación gubernamental, porque fue el primer capítulo de esta segunda parte. La verdad, particularmente, me ha gustado mucho esa lectura, se las he asignado a mis alumnos, están acá presentes, y la vamos a evaluar bien semanas, pero también quería que escucharan, para presentarte simplemente, Mario Riorda es un politólogo, analista político, presidente de la Asociación de Investigadores Latinoamericana en Campañas Políticas, investigadores en campañas políticas, y bueno, es un referente de la comunicación política hoy en América Latina, así es que lo tenemos acá. Te agradezco todo por la humildad, Mario, que es lo que más valoro, porque esa predisposición no la tienen todos, y aplaudo de sobremanera ello. Simplemente agradecerte una vez más y siempre estar a la disposición de uno. Eh, Eso decirte, y como para presentarte. En primer lugar, la pregunta que te plantearía es, ¿por qué el título de la comunicación gubernamental como comunicación gubernamental, que me pareció curioso y me gustaría que se lo explicaras a tus oyentes, a la audiencia que nos escucha hoy? Buenísimo. Bueno, en primer lugar, saludarte, Pedro. Gracias por la invitación. Como colega es lo mínimo que podía hacer, aceptar, y la verdad es que es un gusto. También buenísimo para cada uno de ustedes, los alumnos. Si pueden y no les complica y no nos complica mucho la situación, me encantaría verlos a cada uno, digo, porque también hoy solo doy clases por esto, al igual que ti, y está bueno ver, tener un feedback con cada uno, ¿no? En segundo Puedes lugar, tener la cámara, sí. Adelante, adelante. buenísimo. En segundo lugar, además de obviamente hacerlo con mucho gusto, Perú, y creo que Perú y México deben ser los países que más visito regularmente, que más me gustan. Así que no he tenido el placer de ir a la universidad de ustedes, pero la verdad es que ojalá todo también esto mejore en breve, y poder visitarlos personalmente, porque me gusta. Y más allá de la vida de consultoría, yo tengo mi vida, yo diría mi vida verdadera, mi pasión tiene que ver básicamente con investigar a la comunicación política. Y hoy justo recordaba, cuando veía la agenda del día, ¿sí? Abrí tu mail, tu mensaje directo en Twitter en realidad, y recordaba el título de ese paper, que ya no me acuerdo ni lo que escribo, ni dónde lo escribo, y me había olvidado por completo, ¿sí? Y en realidad eso tiene que ver con una concepción personal que la sigo desarrollando, incluso hasta me dio ganas de escribir 4 papers, no solamente eso. Yo podría pasarles luego el artículo original donde surge el escrito base que luego usé, que es una adaptación en realidad de un texto base. Si no me equivoco, está en el libro La gestión del disenso, que se llama La gestión del disenso y la comunicación gubernamental en problemas. Básicamente lo que intento demostrar a cada rato es que cuando se habla de profesionalización de la comunicación política, o cuando miramos a la comunicación política, lo peor que podemos hacer es pensarla integralmente como un único cuerpo, ¿sí? Y particularmente en la perspectiva o la mirada institucionalista, como le llamo, hay algo sumamente significativo, que es poder diferenciar, incluso también para la aplicación profesionalista, poder diferenciar, yo diría, lo que son los 4 niveles más distintivos de la comunicación en la perspectiva institucionalista, que es la comunicación electoral, la comunicación gubernamental, la comunicación de crisis y la comunicación de riesgo, ¿sí?
casi diría que el riesgo y la crisis eran dos elementos absolutamente subestimados, incluso en el cuerpo de la construcción académica y ni hablar de la investigación. Y todo estaba centrado parcialmente o de manera muy, muy asimétrica en lo gubernamental y dominante desde todo el punto de vista de la perspectiva electoral, ¿sí? Y uno de mis grandes, yo diría, obsesiones, ¿sí? Porque me parece que es eso, ya va más allá del capricho, del deseo, del placer, es una obsesión personal que tengo, es deselectoralizar a la comunicación política, y la deselectoralización tiene que ver con empezar a comprender las funcionalidades que le son propias a cada núcleo teórico, a cada núcleo aplicado, ¿sí? Y en ese sentido me parece que uno de los grandes desafíos es deselectoralizar la comunicación de gobierno. Si yo tuviera que imaginar una proporción de la construcción de un corpus a nivel internacional, y esto tiene que ver con, ya ni me acuerdo dónde lo leí, hace mucho tiempo había visto una especie de proporción de citas bibliográficas a nivel internacional, y más del 70% de la producción de la comunicación política se lo llevaba al mundo electoral. Y este desafío realmente no es un tema menor, porque a la ausencia de marcos teóricos y de investigación, particularmente en el núcleo gubernamental, es llenado o se produce un trasvase o se produce algo así como una proyección absolutamente errónea y hasta peligrosa de marcos teóricos de corto plazo o cortoplacistas, como son, o de ciclos cortos, como son los electorales, aplicados básicamente a la comunicación de mayor ciclo largo, de mayor alcance que representa lo gubernamental, ¿sí? Y la verdad es que esa obsesión luego se tradujo, no tan solo en escritos, sino incluso en inicio de marcos teóricos. Fue ahí cuando desarrollé, en realidad no, digo, ya venía desarrollando un libro anterior, pero entre este libro inicial, entre 2 o 3 papers que construí, incluyendo este, el libro La gestión del disenso, luego se deriva 2 libros nuevos, que es exclusivamente solo de comunicación gubernamental. Uno que es Comunicación Gubernamental 360, que quizás es el libro más citado mío. Otro es un paper que por lejos es el paper tomado individualmente más citado, que está dentro del libro, que es Gobierno bien pero comunico mal. Y además siempre digo que es sumamente interesante porque el título de ese libro tiene que ver con una experiencia peruana que nadie lo conoce, salvo mis alumnos. En ese momento estaba gobernando Alejandro Toledo, y a mí me hace una entrevista muy grande. Yo fui a Perú como profesor del Instituto Universitario Ortega y Gasset de Madrid, y me hace una entrevista al diario El Comercio, una entrevista a página entera, ¿sí? Muy grande, que sale en página 3, o sea, sumamente destacada, con mucho ruido político, y el título de esa nota era "Es mentira que se gobierne bien y se comunique mal". Y abajo dice: especialista argentino en comunicación política desarma la tesis de Toledo. Yo ni siquiera pensaba en Toledo, pensaba en 200 líderes o lideresas que piensan igual, ¿no? Que gobiernan, se mandan todas las cagadas habidas a ver en el mundo y le echan la culpa a la comunicación. Exacto. Entonces, la verdad es que me pareció sumamente atractivo poder seguir teorizando, y tras eso hay un quinto, sexto libro de la saga de comunicación gubernamental, que es Comunicación Gubernamental en Acción, Narrativas Presidenciales y Mito de Gobierno, que es ahí donde básicamente asiento muchos de los escritos anteriores en un marco teórico un poco más denso, y donde desarrollo, incluso con una colega ecuatoriana, la teoría del mito de gobierno, pero a un nivel, yo diría, de mayor sofisticación. No sé si la palabra sofisticación suena un poquito pedante, de mayor densidad teórica, ¿sí? Y bueno, ese es todo el derrotero de por qué el artículo o por qué esa obsesión, perdón. Exacto. Te agradezco mucho, muy buena la explicación, Mario. Y lo que señalaste frase, hice en una de mis clases, porque tú señalas justo que eso es una falacia con la cual yo comparto, ¿no? La de gobierno bien y comunico mal. Y eso lleva, en primer lugar, a hablar de la comunicación gubernamental. Tú señalas escrito que cuando hablamos de comunicación gubernamental tenemos que contextualizar que esta se da normalmente en gobiernos democráticos, porque cuando hablamos de dictaduras o de países autoritarios o con regímenes autoritarios, no hablaríamos de comunicación gubernamental, sino más bien de lo que es propaganda. Y además señalas que la comunicación gubernamental tiene como uno de sus objetivos lograr el consenso, que es lo que finalmente, desde mi perspectiva, es lo que busca el gobernante para de alguna manera tener
legitimidad, capacidad de gobernabilidad. Entonces, si yo te preguntara, en primer lugar, ¿qué es la comunicación gubernamental y qué es el consenso desde la perspectiva de Mario Riorda? Bien, si yo tuviera que buscar qué es la comunicación gubernamental, yo diría que en términos de objetivos es bastante similar al objetivo genérico de la comunicación política, que es el intento de control de la agenda pública. Es una incidencia en el marco de los relatos dominantes en la agenda pública, con la diferencia que si lo particularizamos estrictamente a la comunicación de gobierno, apunta básicamente a construir consenso y especialmente consenso de largo plazo, sin por ello pensar, evidentemente, en la acción cotidiana del consenso día a día, ¿sí? Cuando hablamos de consenso de largo plazo, yo diría que de modo instrumental podríamos imaginar lo que llamo mito de gobierno como objetivo deseable final. Ahora, puede haber legitimidad sin necesidad de caer a algo como le llamo mito de gobierno, y por lo tanto, si tuviera que buscar qué es comunicación de gobierno, yo diría es básicamente lograr legitimidad, ¿sí? Y lograr legitimidad implica o da chances a generar consensos, o al revés, si lo quieres ver. La chance de generar consensos te permite lograr legitimidad. ¿Legitimidad de qué? De políticas públicas, legitimidad de un rumbo, ¿sí? Yo diría son los dos elementos, la política pública como acción desplegada, el rumbo como mito de gobierno cristalizado, que dé perspectiva, que dé certidumbre en el largo plazo, ¿sí? Hasta ahí todo bien. Es más difícil definir lo que es consenso. Y es curioso, Perú también me ayudó mucho a teorizar sobre la expresión consenso, quizás porque no hay país en América Latina que tenga el nivel de inestabilidad política que ha tenido Perú, ciertas particularidades, sí. Es el país donde nunca fue reelegido un presidente, salvo que contemos lo de Fujimori, que evidentemente hace mucho ruido en la perspectiva democrática que recién hablabas, independientemente que entiendo hasta la legitimidad circunstancial que logró Fujimori, y hasta para muchos todavía actual, digo, Exacto. pero Perú tiene la particularidad de que ningún partido ha sido reelecto, que la totalidad de los líderes terminan con imagen negativa, ¿sí? Que el colapso de lo que significa la inestabilidad política rara vez repercute en la estabilidad económica. Digo, tiene particularidades realmente muy novedosas, que no articula partidos nacionales, sino que más bien genera sus representaciones regionales. Digo, es una serie de características que ustedes conocen mejor que yo y me darían clase en eso. No quiero entrar. Pero sí cuento esto a tratar de entender que muchas veces cuando yo pensaba consenso, tenía la tentación de imaginarlo aplicado básicamente a determinado contexto, ¿no? Porque así como la comunicación política solo se la puede entender si la aplicamos a un contexto, el consenso también es claramente contextual. Y tenía la tentación de creer que consenso era, si se quiere, una aproximación matemática que generalmente se da en situaciones de bipartidismo, de sistema de partido estable, ¿no? Y por lo tanto yo me imaginaba que consenso era cuando lograba aceptaciones de la mayoría más uno, o de mayorías que me permitiesen gobernar. Entonces, pensando en Perú, y fíjense qué interesante, ¿no? Porque Perú fue como uno de los casos más extremos que si funcionaba en Perú me funcionaba para el resto, ¿no? Entonces, a mí me gustó dar vuelta a la palabra consenso e imaginar básicamente qué sucedía en un país donde medianamente el país seguía y la política no tanto, ¿sí? Entonces, pensé el consenso por la negativa, no por la positiva. Creo, no sé si estará en ese artículo, porque no lo he vuelto a leer, que ustedes están trabajando, pero yo defino el consenso por la negativa y por la positiva. Solo me voy a situar por la negativa, que es, el consenso es la ausencia de todo disenso desestabilizante, ¿sí? Es el disenso que produce bloqueo. Entonces, esto es interesante, ¿sí? Porque el disenso de Perú no produce bloqueo. ¿Sí? Hoy Vizcarra es un ejemplo fabuloso de esto, ¿sí? Es decir, las cosas pueden andar mal, pero el país sigue funcionando, entonces significa que no hay bloqueo desestabilizante, ¿sí? Hay un consenso, si quiere, tácito, ¿no? Donde no amo, no me gusta, no apoyo a este líder, pero tampoco lo tumbo, ¿sí? Entonces, esto es interesante, ¿sí? Porque el consenso es contextual, e incluso cuando uno pensaba la salida de Fujimori hace tiempo, yo recuerdo la mayor cantidad de los líderes habían ganado con menos de los líderes regionales en Perú, habían ganado con menos del 25% de los votos, uno con 13%. Entonces la pregunta es, ¿cómo carajo yo puedo aproximarme a un consenso pensado en la mayoría o en la mitad más uno, si en este caso no hay ninguno, la mayoría está de un cuarto para abajo, ¿sí? Entonces ahí es donde aparece esa idea, ¿no? Que es toda práctica que
permite un avance en la medida en que evita bloqueo. Después habrá consensos por las positivas, evidentemente, que sí tendrá que ver con el contexto. Ahora, también puedo pensar en países asiáticos teocráticos, ¿sí? En Ujú. donde pasa exactamente lo contrario a Perú. Es decir, si alguien no gana con valores del 80-90%, donde las teocracias es más parecido ya no a consenso, sino a unanimidad, se habla de que alguien no tiene consenso, ¿sí? Exacto. Entonces, voy a insistir, el consenso para mí es la ausencia de todo disenso, bloqueo, desestabilizador, pero básicamente es contextual, ¿sí? Entonces, esto significa también entender que el consenso no tiene puntos de llegada, ¿sí? No es que, llegué, qué bárbaro, tengo consenso. El consenso es algo que se trabaja cotidianamente, por eso también es importante que, aunque yo tenga traspiés, ¿sí? En el día a día, pueda ofrecer como contracara, como sostén, como contraparte, como antídoto a esos traspiés cotidianos, miradas de largo plazo, ¿sí? Que me permitan, yo diría, pasar por alto esos baches de disenso circunstancial. Hay una parte de la lectura donde tú mencionas una teoría que para los comunicadores es una de las teorías clásicas y que siempre la mencionamos en cursos como teoría de la comunicación, es la agenda setting, la agenda, en este caso temática, y tú señalas lo importante que los gobiernos tengan presente cuál es la agenda setting y que de alguna manera se centren en los temas concretos y no temas abstractos. Y eso me parece interesante porque justamente yo creo que explica claramente, muchas veces nosotros en el curso hemos tocado este tema de la democracia versus los tecnócratas. Y algo que en el Perú se habla mucho es esa falta de olfato político de muchas de las autoridades que lo estigmatizan. Ah, no, es un tecnócrata. Entonces a mí me parece ese punto muy interesante cuando tú hablas de la necesidad de ver esa agenda setting y de centrarse en lo concreto. No sé si eso es lo que tú quisiste señalar, mi estimado Mario. Sí, yo creo que en realidad, vuelvo a insistir, sin recordar la literalidad de lo escrito, siempre sostengo que a mí me gusta la combinación, ¿no? Entre políticas públicas concretas, temas concretos, palpables, ¿no? No quiere decir que cemento, ladrillo, obra pública, no estoy refiriéndome a eso, tampoco lo descarto, ¿sí? Pero Claro. digo temas concretos, identificables, ¿sí? Por un lado, Uh -huh. combinados con un lenguaje simbólico, porque esto está bueno también para este curso, entender que la comunicación gubernamental no son solo políticas públicas, coma, pero requiere de políticas públicas, ¿sí? O lo quieren al revés, lo doy. La comunicación gubernamental no es solo comunicación simbólica, pero requiere de comunicación simbólica. Entonces, al derecho y al revés, vale esa aclaración de que yo puedo tener un exceso de comunicación simbólica, que es un exceso de ideología, ¿sí? Un exceso de Exacto. ideología abstracta que no baje a tierra. Y la pregunta es, ¿puede alguien gobernar sin ideología? De ninguna manera, porque la ideología de alguna manera es inherente, de alguna manera no, al 100% es inherente al discurso político. Solo que con ideología la gente quizás en algún momento se satura, quizás genera quiebres o rompimientos sociales que imposibilitan el consenso, ¿sí? Ahora, cuando esa ideología, ¿sí?, se traduce en políticas públicas concretas y tienen aceptación, ahí es como funcionan ambas cosas, porque el mito de gobierno no es un relato breve, sostenido en valores, de carga muy valorativa, como antes decía, ideológico, sino que es eso junto a políticas públicas concretas que se pueden tocar, que se pueden percibir, que se pueden mensurar, ¿sí? Entonces, ninguna de las dos cosas sobraría, pero sí en cambio sería un problema que alguna de las dos cosas falten. El discurso ideológico jamás puede faltar. Generalmente cuando falta es porque hay alguien con una ideología muy culposa, ¿sí?, que señala esto no es ideológico, son políticas públicas necesarias y en realidad al negar un planteo ideológico literalmente, a ver, esto es muy típico, hay un escrito de Elizabeth Seismeister, una politóloga norteamericana que en este momento está en Yale y en ese momento cuando yo tenía contacto con ella, estaba, si no me equivoco, ¿dónde estaba? En Chicago, creo. Richard Seimeister decía, hay muchos que niegan la ideología, entonces no asumen que son, no asumen que quieren, ¿sí? Pero claramente se asumen respecto a qué no quieren, ¿no? Es la contraideología o casi siempre se ubican
frente o distante a un mojón ideológico, ¿sí? A mí no me gusta, qué sé yo, no me gusta Keiko Fujimori o no me gusta, ¿cómo se llama la dirigente de izquierda que había salido tercera en la última elección? Verónica Eh, Rosa. no me gusta Verónica Mendoza porque es de izquierda, ¿sí? Entonces, yo no hablo lo que soy, pero sí claramente pongo el mojón de cual me distancio, ¿sí? Entonces, Exacto. muchas veces el discurso estrictamente de política pública suele eximirse o autoeximirse, incluso con mucha picardía, respecto de su valoración simbólica de lo que representa su política pública, y muchas veces el discurso tecnocrático cae en ese error, ¿sí? Entonces, bueno insistir, una comunicación gubernamental requiere de un aspecto simbólico con carga valorativa, incluso con un posicionamiento explícito sin que sea un abuso de comunicación ideológica que explique, que dé cuenta del norte estratégico de por qué voy hacia allá, pero en tanto y en cuanto a las políticas públicas altamente valoradas, o se supone valoradas al menos, le den consistencia a ese discurso. Bueno, insistir, puede existir política sin lo otro, y puede existir lo otro sin política. Las dos cosas para mí dejarían muy flaca, dejarían muy endeble a la comunicación de gobierno. Mario, para ir terminando, hay algunas cuestiones que he estado viendo en tus entrevistas aquí en Perú, porque como bien lo dijiste al inicio, hay una frase que me gustó mucho, que vi en una entrevista que diste a Radioprogramas del Perú, y señalaste, no sé si en el Perú la justicia es buena o los políticos son muy malos. Esa frase me pareció genial, ¿no? No sé si la podrías explicar y partir con mis alumnos. Me pareció muy buen entorno todo este caso de Odebrecht y de Lavajato, ¿no? Que explicó muy bien. Sí, sí. Eso fue hace poco, si no me Sí, sí, equivoco. en febrero. Exacto. Fue mi último viaje que fui invitado por el Jaime Jurado Chicha. Nacional de Elecciones y también por el PCM para un curso de capacitación de los comunicadores de ministerios y de región. Sí, efectivamente, a ver, Lavallato ha sido un problema, está siendo un problema en toda América Latina, pero el único lugar donde realmente, lo voy a decir con brutalidad, se cepilló a los líderes es en Perú, ¿sí? Entonces cabe dos explicaciones. La justicia es tremendamente buena, que hizo lo que no hizo en otros lugares, probablemente algo de eso exista, o también la política es terriblemente mala, que hizo más que en otros lugares, también eso exista, ¿no? Entonces, hay un serio problema. Yo tenía una alumna de posgrado, suelo ir todos los años a dar clases a una maestría a Perú, y tenía una alumna que me decía, mira, los medios le hacen bullying a la política, y ponía a la política como víctima. Y la verdad que por un lado, conociendo el sistema de medios de Perú, digo, sí, hay algo de eso, porque el sistema de medios de Perú es amarillista, espectacular en toda su dimensión, salvo muy pocas situaciones, pero la verdad es que tampoco no puedo rescatar a la política como pura, meramente víctima, porque en realidad, cuando uno analiza solamente hoy la composición y la representación del Congreso, solo por buscar un ejemplo, o me ha tocado incluso charlar con líderes, o incluso gobernadores o presidentes de región, y la verdad es que me parece que Perú necesita de altos niveles de profesionalización política, como toda la región, ¿sí? Pero hablamos hoy de Perú específicamente. Por lo tanto, en eso, Pedro, digo, quiero ser muy claro. Eh, Hablo acá de una manera muy interesada, ¿sí? Por la comunicación política, que es mi único nicho en el cual trabajo, incluso también con perspectiva no tan solo académica, sino profesionalista. Me preocupa mucho, ¿sí? Que Perú no salga de un círculo muy vicioso y que se profesionalice, así que la verdad que como colega docente y con alumnos y alumnas escuchándome, si hay un lugar que hablando de obsesión también me obsesiona para que avancen los niveles de profesionalización es Perú, así que esto también obviamente hizo que te dijera un sí sin ningún tipo de condicionamiento a tu invitación, porque conozco de adentro, porque conozco los efectos muchas veces de lo que significa la ausencia de profesionalización, la ausencia de límites éticos, particularmente en la tarea de la comunicación política, ¿sí? Así que todo lo que uno pueda apoyar respecto a lo que pasa en Perú, con gusto. Hay un libro de Steven Levitsky que sacaron acá en el Perú, básicamente, ¿por qué no hay partidos políticos en el Perú? Y una de las razones que esgrime Levitsky es que básicamente tenemos políticos que pasan por un promedio de hasta 4 partidos
o movimientos regionales. Es decir, somos gente que va migrando de un partido a otro. Si podemos decirle partidos, porque algunas en las clases se los digo a mis alumnos, me cuesta decirles, creo que utilizamos eufemismos para decir realmente partidos, o tenemos esta concepción del partido de dinastía, donde el hijo asume las funciones, porque lo ven en varios grupos, pero sí, comparto el interés que tienes y comparto la opinión que tienes, justamente por eso es incluso que los comunicadores se encuentren en esos nichos y particularmente mi estimado Mario, espero que no cuando esto pase, espero invitarte a la USIL, vamos a proponerte, porque realmente para la gente que interesa en estos temas, tú eres referente y no por algo ya has estado en el Perú. Entonces, para aprovechar el tiempo, si alguno de mis alumnos quisiera lanzar una pregunta a Mario y aprovechar este momento, están cordialmente invitados. Yo sé que se ponen tímidos, pero si alguno desea hacer una pregunta, No Profesor, me han Mario... hecho no, caso, profe, no me han yo hecho quería hacer caso ni una siquiera de prender pregunta. la cámara, que quería ver Sí. sus A reacciones. ver, alguno prenda una cámara para que los pueda ver Mario, ¿no? No sean los ahí está Brenda, ¿no? Sí. ¿Qué Brenda, tal? ahí está. Adelante. ¿Qué tal, señor Mario? La verdad que muy interesante todo y es un tema que creo que a todos nos ha gustado, a mí en particular. Yo tenía un par de preguntas. Viendo que usted sabe un montón de lo que es de la política acá en el Perú y lo hemos venido comentando también en las clases sobre este hartazgo que nosotros tenemos hacia el discurso político del presidente, en este caso con el tema del coronavirus, y que sale todos los días y da un mensaje casi repetitivo. ¿Cuál sería su punto de vista o cómo ve estas apariciones del presidente? Y la segunda pregunta que le tengo es, ¿qué cree usted que debería mejorar el Perú para poder llegar a una comunicación gubernamental más efectiva y que la población también llegue a entender el mensaje correcto? Bien, arranco por lo segundo, que es más fácil. No hay posibilidad de comunicación gubernamental efectiva sin políticas públicas efectivas altamente valoradas, ¿sí? Por lo tanto, echarle la culpa a la comunicación o creer que la comunicación básicamente es la causal de una legitimación circunstancial sería no entender que la comunicación es la propia política expresada en su faz pública, ¿sí? Entonces, la política es comunicación siempre, y por lo tanto cada vez que aparece la política aparece un hecho comunicacional. Entonces, creo que la comunicación es una de las tantas esferas del hecho político, del objeto político que se hace pública y ayuda a la legitimación. Fíjate que incluso hasta un error comunicacional se transforma básicamente no en un acto comunicacional, sino en un error político, ¿no? Entonces es indisociable una cosa de otra, más allá de nuestra mirada, nuestra óptica profesionalizante, se refiere a la dimensión estrictamente comunicacional. Por lo otro, es algo que espero dedicarle todo el tiempo que le dediqué a teorizar sobre comunicación gubernamental y que no he terminado, lo estoy haciendo ahora. Y cuando digo todo el tiempo, yo imagino de 10 a 15 años, ¿sí? Ya he empezado a teorizar sobre comunicación de crisis y comunicación de riesgo. Esta pandemia que le vino muy mal al mundo, a mí me vino muy bien desde el punto de vista académico, y no quiero ser irónico, porque me ayudó a teorizar. Hace 7 días acabo de terminar mi último libro, que está en este momento en edición, sobre comunicación de crisis, ¿sí? Que también involucra algunos elementos de Perú, pero es mucho más amplio. Y la verdad es que yo te diría a tu primer pregunta sobre, la sintetizaría así, sobre la monotonía o regularidad de Vizcarra que cansa, que satura, ¿sí? Por así decirlo. Yo creo que hay un serio problema ahí, ¿sí? Y es que la crisis pasa y el riesgo queda. Y fíjate que volvemos al punto cero de la primera pregunta de Pedro, que es entender a la comunicación profesional o ser profesional, y entender analíticamente la comunicación implica, en primer término, discernir la pertinencia de lo gubernamental o electoral, la crisis y el riesgo, ¿sí? En estos días hay dos problemas, que es la superposición de la crisis y el riesgo, que obviamente se dan de modo simultáneo, pero que claramente no son lo mismo. Entonces, cuando tú tienes la necesidad de comunicar la crisis, claramente es entendible que la máxima autoridad o máximas autoridades en función de máximos problemas sean las voces dominantes, ¿sí? Como una orquestación de la vocería, ¿sí?
que represente a la institucionalidad presidencial o la autoridad presidencial en este caso, y hasta ahí no tendría ningún problema. Lo que sucede es cuando deja de ser crisis, ¿sí? O cuando la crisis empieza a rutinizarse y ya uno empieza en una fase descendente de potencial salida, que tiene que ver seguramente con la flexibilización de la cuarentena, etcétera, etcétera, es cuando se hace mucho más presente no tanto la dimensión de crisis, sino la dimensión del riesgo. Y la dimensión del riesgo no es una dimensión verticalista que baja del poder hacia la sociedad, sino que básicamente, aunque tenga una voz rectora, administradora, coordinadora, gestora del riesgo en particular, necesita de múltiples voces, de voces incluso legitimadas, donde muchas voces son voces técnicas, voces en sociedad horizontal y en sociedad vertical, en sociedad horizontal. Necesita de que la articulación presidencial se dé con ministerios, se dé con comité de expertos o expertas técnicas, se dé con universidades, se dé con presidente de región, se dé con el Congreso y la Justicia, se dé con las autoridades locales. Entonces, la verdad es que si hay un problema de exceso de saturación del presidente, básicamente es que el presidente o su equipo no entendió que se trata de una fase de riesgo y ya no tanto de una fase de crisis. Esto implica entonces que ya no necesita coordinar en el vértice con la máxima autoridad, sino múltiples voces que incorporen básicamente una visión orquestada de lo que significa el riesgo. El marco de Sendai, firmado en el 2015, que es el marco de resiliencia en situaciones de desastre, promovido por Naciones Unidas, que da, yo diría, continuidad superada al marco de Kyoto anterior, dice básicamente que la resiliencia implica pensar ya no tan solo en situaciones de desastres, sino en situación de riesgo ante desastres, ¿sí? Y esto implica básicamente generar sociedades estratégicas. La sociedad estratégica más dominante que requiere, que recomienda, que instaura el marco de Sendai básicamente es con la sociedad. Sociedad estratégica con la sociedad, y quiero ser redundante, es un juego de palabras. Es decir, ¿qué significa? Que no hay proceso de gestión del riesgo si no incorpora a la propia sociedad organizada o no organizada. Esto implica que debe frenarse, debe limitarse, debe mitigarse el monólogo presidencial y debe incorporar la gestión de la ciudadanía para co-crear, co-acordar, cogestionar el riesgo en una situación donde básicamente la sociedad va a vivir adentro de ese riesgo y probablemente por un rato largo. Entonces, me parece básicamente que, repitiendo la respuesta que daba al inicio a la pregunta de Pedro, es sumamente importante entender qué significa el riesgo y qué significa la crisis para que entendamos qué predominio de tipo institucional, comunicacionalmente hablando, corresponde a cada momento. Me da la sensación que no tan solo por Perú, sino en general, ya es época de pensar, sin descuidar la sensación de crisis, es época de pensar mucho más en el riesgo que va a quedar instalado. Gracias. Te agradezco mucho, Mario, y agradezco tu tiempo. Lamentablemente el tiempo pues está justamente es oro, como se dice, y te agradezco mucho. Finalizo esta entrevista agradeciéndote y esperando que cuando pase esto podamos tenerte en nuestra carrera. Yo en la carrera de comunicaciones de la UNED y seguramente en algún momento en alguno de los coloquios que hacemos de investigación, ¿por qué no vamos a tener la presencia de Mario Riordan tanto por nuestra universidad? Te agradezco mucho el tiempo, agradezco a mis alumnos que estuvieron presentes y espero no ser la última vez que nos veamos y de repente ya no virtualmente. Un saludo enorme, no, Mario. Cuídate mucho. Un gusto. Saludos, un gusto. Bye. Chao, chicos. Cuídense. Gracias. Chao, chao. Gracias, Mario. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias.